Habló el presidente durante las últimas jornadas y anunció una serie de medidas, ¿no?, para darle pelea a esta situación crítica que tiene que ver con la expansión del coronavirus, esta pandemia de carácter global. A ver, se van a suspender las clases por 2 semanas, eso ya es sabido. Se van a entregar las viandas, es decir, los comedores que se atienden en las escuelas, se van a entregar las viandas en la puerta a aquellos que los soliciten. De hecho, los maestros, las maestras tienen que ir de todos modos a la clase. Se cierran todas las fronteras por 15 días, que creo que esto es una de las medidas más fuertes en relación a cómo fue avanzando de la etapa de la contención a la etapa de las restricciones, las decisiones del gobierno. Hay una licencia para mayores de 60 años, hay que ver de precisar ahí un poco la información, algo intentamos nosotros hace un ratito nomás, pero es una licencia para mayores de 60 años que tengan algún tipo, además de compromiso en lo que se llama edad de riesgo o algún tipo de enfermedad que los ponga en situación de mayor riesgo que otros, ¿no? Se suspenden los espectáculos artísticos, el fútbol, el teatro. Va a haber horarios especiales para atención para mayores en centros de salud y bancos. Eso es muy bueno. La verdad que es una decisión muy, pero muy buena. Hay un cierre de los parques nacionales. La idea aquí es evitar las aglomeraciones, evitar que se junte gente, demasiada gente. Por supuesto, todo esto hay que ir ajustándolo. Porque yo veo las imágenes hoy de lo que era la estación Constitución, de la gente que bajaba del tren Roca. Bueno, todo lo que uno quiere evitar, suspendiendo el fútbol, suspendiendo los espectáculos deportivos, suspendiendo las clases, y yo, están todas ahí. O sea, todo lo que no había que hacer estaba hecho en la estación Constitución. Ahí hay que ajustar detalles, porque a veces una cosa es lo que dicen los papeles y otra cosa es lo que pasa en la realidad. Entonces, quizás se debía haber previsto algún tipo de transporte alternativo con micros, con colectivos. Pero bueno, uno cree que tampoco es que las cosas de un día para el otro se resuelven, sobre todo en una sociedad tan desorganizada como la nuestra, porque el liberalismo y el neoliberalismo particularmente nos desorganizó la vida, ustedes lo saben. Nos desorganizó el Estado, nos desorganizó el transporte, nos desorganizó el mundo de los subsidios. Digo, hay una serie de cosas en la sociedad argentina que no funcionan como deberían. No funcionan como deberían. Yo lo escuchaba el otro día a Alberto Fernández y digo, bueno, caramba, ¿no? Le han tocado muchas cosas juntas, pero además le toca pelear contra una pandemia de estas características con un sistema de salud que hereda del neoliberalismo, 4 años. ¿Y saben de qué me acordé? Y yo no quiero recargar la tinta, incluso lo hablaba fuera del aire con Marcos, con Gustavo. ¿Se acuerdan los hospitales? Había 8 hospitales en la provincia de Buenos Aires que María Eugenia Vidal nunca inauguró. Y esto no lo quería comentar, porque la verdad que lo recordé hoy, y no lo quería comentar, digo, ¿por qué vamos a politizar esto? Sinceramente, me agarró como, ¿por qué lo vamos a politizar? Estamos en el medio de una gran pelea que tenemos que dar entre todos, entre todas, y el presidente sale con Axel Kicillof de un lado y con Rodríguez Larreta del otro, y la verdad que parecen coordinar, más allá de los espacios políticos diversos, bueno, tienen representaciones muy concretas, ¿no? Y tareas de gobierno, con lo cual dejan de lado sus diferencias, pero yo quería recordar eso, porque no es lo mismo un modelo que otro, ¿no? ¿Qué pasaría si esos 8 hospitales hoy estuviesen funcionando? Las camas, el personal. Porque ahora, en serio, Alberto Fernández tiene que lidiar con esto. Todos tenemos que lidiar con esto, con un sistema de salud bastante más deteriorado del que estaba hace 5 años atrás. Y no estoy diciendo que todo era maravilloso, estoy diciendo que está peor, simplemente. Y es muy importante, porque en realidad todas estas medidas apuntan básicamente a secar el pantano, ¿no? A secar el pantano para que el lagarto no se reproduzca. Esto sería así. Todas estas medidas apuntan a evitar la propagación, a que se haga más difícil los contagios, digamos, que no sea algo tan habitual. Y que no suceda en cualquier momento o en cualquier lugar. Y esto es un desafío, insisto, para una sociedad como la nuestra, porque
es cierto que hay una vocación colectiva, mayoritaria, y que se expresó hace muy poco, de que el rumbo del país sea uno y no otro. ¿Estamos de acuerdo? Pero las secuelas de vivir bajo muchos años, bajo políticas neoliberales o de ajuste, predisponen a muchos al sálvese quien pueda. Y lo peor que nos puede pasar en una situación como esta es el sálvese quien pueda. En el sálvese quien pueda perdemos todos. Todos. Incluso los que creen que se salvan solos. En el sálvese quien pueda perdemos todos. Pero ¿cómo hacemos para reconstruir esa subjetividad que nos haga ver al otro no como un enemigo, sino como un colaborador? ¿Cómo hacemos? Porque el discurso meritocrático te pone en esa disyuntiva. Vos haces mérito y el otro no tiene lo que vos tenés porque vos hiciste mérito y eres un tipo que no se esforzó. O sea, no está en esa visión la desigualdad de oportunidades, no está la construcción comunitaria, no está el sentido de comunidad organizada. Es un viva la pepa, sálvese quien pueda, te piso la cabeza y es como la ley del gallinero, ¿no? Esos fueron los últimos 4 años. Para que eso suceda es porque hay un sector de la sociedad que avala, o que, no sé si avala, asume que esa es la forma de sobrevivir. Bueno, esta pandemia, lo escuchaba recién a Ricardo Foster, qué interesante, ¿eh? La verdad que les recomiendo que lo escuchemos una y otra vez, porque nos hace reflexionar, y creo que tenemos que entrar en modo reflexivo. Es más, si se viene la cuarentena finalmente en algún momento, o sea, si se profundizan las restricciones, no nos va a quedar otra que reflexionar. Y yo no sé cuánto tiempo uno dedica en esta sociedad moderna tiempo para reflexionar, ¿no? Uno dice, bueno, en toda crisis hay una oportunidad, qué sé yo, probablemente reflexionar, reforzar los vínculos familiares, habrá parejas que se unen más, habrá parejas que no sé qué, digo, vamos a entrar en una etapa de restricción donde van a suceder cosas distintas, porque se alteran y se rompen las rutinas. Les recomiendo lo que estaba diciendo allí, por supuesto, Ricardo Foster en relación a esto, que es mucho más inteligente que lo que yo pueda decir. Sí, remarcar que esto que vamos a atravesar, que estamos atravesando, tiene que estar lo más alejado que se pueda del pánico. Porque el pánico no solamente paraliza, sino que saca lo peor de nosotros. Nosotros tenemos que garantizar ser las mismas personas en una crisis de estas. Yo sé que es difícil, pero tenemos que obligarnos a ser las mismas personas que somos. No podemos sacar la peor parte de nosotros. Tenemos que saber y poder dominar esa situación. Ahí hay una responsabilidad individual. Nosotros tenemos que contribuir a un colectivo, a la comunidad, porque dependemos de esa comunidad, ¿no? Yo el otro día lo comentaba esto sobre por qué nos organizamos y por qué se construyen asociaciones o por qué llegamos a construir finalmente un Estado. Y es para garantizar la certidumbre, garantizar una certeza, que no sea solamente que al final del camino te recibe un barbeta y te dice buen día. Digo, es garantizar la certidumbre. Esta ha sido la batalla de la especie de su surgimiento. Garantizar certeza. Alguna certeza. Y cuando entramos en situación de pánico es porque nos dejamos atrapar por la incertidumbre. Entonces, nosotros tenemos que construir una certeza muy potente, que es que el que está al lado es un tipo que va a colaborar conmigo y yo voy a colaborar con él. Un tipo, una tipa, lo que sea. Digo, hay que colaborar, cooperar. Es un momento de cooperación, donde hay que pensar que siendo de una manera tenemos menos chances y siendo de otro modo tenemos mayores chances de sobrellevarla sin que sea un cataclismo. Pero bueno, hay que empezar a predisponerse, ¿sí?, a crear un clima de convivencia, donde vamos a tener por obligación que convivir con cosas raras. Raras quiere decir que no son ordinarias, quiere decir que son extraordinarias. Entonces, hay que poner la cabeza en modo adaptación, en modo cooperación, porque, como bien decíamos, esto es una enfermedad que tiene cura, se cura, hasta se cura solo, uno diría. Lo que no tiene es vacuna. ¿Y qué es una vacuna? Certidumbre. Entonces, hasta que eso no ocurra, vamos a vivir la zozobra de no saber, ¿no? La zozobra de no saber qué va a ocurrir, porque
La verdad que uno pelea contra un enemigo que no tiene ni cara, ni rostro, no tiene nada. Pero yo diría que acá hay algo más grave, que es lo que nos puede llegar a enfermar. Tan grave o al mismo nivel que el coronavirus. Y es el egoísmo. Es el individualismo. Eso es más peligroso que todo lo demás. Me parece. Bueno, quedamos así, reflexivos, porque pasó por el lado Ricardo Foster hoy hace un ratito y quedamos en modo reflexivo. Lo estamos intentando y también estamos tratando de comunicar, creo yo, responsablemente. En la medida de lo posible, tengamos oído atento y especial a las autoridades sanitarias. Cuando digan y definan cosas, hay que hacer lo que diga la autoridad sanitaria. Podemos estar 100% de acuerdo, podemos estar en 90% de acuerdo o no podemos estar de acuerdo, pero hay que aceptar lo que diga la autoridad sanitaria, porque muchos haciendo cosas distintas, quizá en vez de mejorar las cosas las empeoremos. Así que bueno, y vamos a entrar seguramente en un periodo de restricciones que probablemente nos lleve a una cuarentena, si no total, parcial. De hecho hay pueblos, ciudades que ya empiezan a tener cuarentenas. ¿Eso qué implica? Bueno, implica una menor interacción social. Básicamente es eso. No mucho más que eso. No mucho más que eso. Pero se puede seguir hablando, sí. Aparte hay tecnología disponible. Uno puede hablar por WhatsApp, por el Skype, por lo que sea. Incluso puede salir uno. Lo que no puede tener son reuniones masivas, donde haya mucha gente que se contagien unos a otros, ¿no? Entonces, la idea es que vamos a ir a ese periodo de restricciones y más que estar, yo diría, atosigando los supermercados, los hipermercados, y desabastecimiento a todo el mundo, empecemos a pensar en otras cuestiones, porque quizá ese periodo, si es que llega, y todo indica que sí, bueno, es una oportunidad para hacer otras cosas. El curso a distancia que nunca pudiste hacer, pensar alternativas para que eso sea, al fin de la historia, una anécdota del año 2020 para contarle en el futuro a aquellos que no lo vivieron. 17 minutos pasaron de las 10 de la mañana.